Ella escribió esto sola, a mano, mientras lágrimas descendían por su rostro. No era ficción ni filosofía, era testimonio. En su diario personal, Sylvia Browne reveló con detalles lo que vio más allá del velo de la vida. Una visión que desafiaba todo lo que la ciencia decía sobre el fin y al mismo tiempo acogía todo lo que el espíritu ya sabía. La muerte no es un fin, es un retorno, escribió ella. ¿Qué vio ella? Un mundo vibrante, más real que el nuestro. Un lugar donde los colores tenían sonidos, donde el tiempo no era una prisión, sino una elección. Sylvia afirmaba, cuando morimos, simplemente volvemos a casa. Esa visión no era una metáfora. Era el relato directo de sus experiencias fuera del cuerpo, visiones espirituales y comunicaciones con entidades del otro plano. Un secreto que ella decidió guardar por décadas hasta sentir que el mundo estaba listo para oír. Y quizás ese momento sea ahora, si tienes el coraje de escuchar con el corazón abierto. Sylvia Browne no solo creía en la vida después de la muerte, ella la visitaba. Desde muy joven, sus dones psíquicos le permitían atravesar fronteras invisibles, entrando en estados de conciencia donde encontraba guías espirituales, entes queridos ya fallecidos e incluso lugares que parecían pertenecer a otra dimensión. Uno de esos lugares ella lo llamaba la Ciudad de Oro, un paisaje sereno, donde todos parecían conocerse, donde no había dolor, miedo o envejecimiento. Era allí que muchos de los espíritus recién desencarnados despertaban, según sus visiones. Si este mensaje te toca de alguna forma, si algo dentro de ti susurra que esto puede ser verdad, suscríbete al canal, deja tu me gusta con el corazón y sigue conmigo en esta revelación que comienza ahora. La descripción que Sylvia dio de esa ciudad era tan vívida que parecía haber sido retirada de un recuerdo, no de un sueño. Ella hablaba de templos transparentes, jardines con flores desconocidas en la tierra y un cielo que cambiaba de color conforme al sentimiento de los seres que allí habitaban. Todo era moldeado por la vibración del alma, y al contrario de lo que muchos imaginan, no era un lugar distante o inalcanzable. Sylvia decía que el plano espiritual estaba a solo un pensamiento de distancia. Bastaba que el alma se liberara de la densidad de la materia. Ella también reveló que, al morir, no somos dejados solos. Dos guías espirituales nos esperan, uno conocido y uno anónimo. Ellos nos reciben con serenidad, explican lo que está aconteciendo y nos ayudan a recordar quiénes realmente somos. Según los relatos que ella anotaba en su diario, el momento de la muerte era de una paz indescriptible. Nada de túneles oscuros o juicios aterrorizantes. Lo que Sylvia veía era una transición suave, donde el alma se desprendía como quien se quita una ropa antigua. Primero venía una luz, después un calor amoroso y entonces una presencia familiar, alguien que la persona amaba y que ya había partido. Ese reencuentro, según ella, era la primera señal de que la vida continúa. Y lo más sorprendente es que cada detalle de esas experiencias fue confirmado por centenares de personas que pasaron por ESMs, experiencias cercanas a la muerte, y que nunca habían leído a Sylvia. ¿Cómo explicar esto, sino por la verdad universal que ella accedía en sus estados ampliados de conciencia? Sylvia también describió que, al llegar al plano espiritual, tenemos un momento de descanso, como si fuese una habitación acogedora, preparada especialmente para recibirnos. En ese espacio, el alma se reconecta con su verdadera esencia. Memorias de otras vidas vienen a la superficie, traumas se disuelven, y el entendimiento profundo del propósito de cada encarnación se revela. Todo hace sentido del otro lado, ella escribió. Cada dolor, cada pérdida, cada alegría, nada fue en vano. Ese período de descanso no tiene duración fija. Cada espíritu permanece allí el tiempo necesario para reequilibrarse. Solo entonces es conducido para la próxima etapa, la revisión de la vida. Y es aquí que muchas personas se sorprenden. No hay un tribunal, sino un espejo del alma. La revisión de la vida, según Sylvia,
Es un proceso profundamente amoroso. No hay castigos, solo comprensión. Revisamos nuestros actos, pensamientos y sentimientos como si estuviésemos asistiendo a una película, pero sintiendo todo lo que hicimos que los otros sintieran. Es una lección de empatía espiritual. Y diferente de lo que muchos creen, nadie nos juzga. Somos nosotros mismos los que comprendemos dónde erramos, dónde acertamos y lo que aún necesitamos aprender. Silvia relataba que ese momento es liberador. Muchos lloran, otros ríen y todos salen transformados. Es como limpiar el alma con las manos de la conciencia. Ella decía que ese es el verdadero juicio final, no impuesto, sino despertado, y que después de él, el alma está lista para seguir su camino en el plano espiritual. Después de la revisión de la vida, Silvia describía que el espíritu era conducido hacia aquello que llamaba salas del conocimiento. En esos locales, cada alma tenía acceso a registros antiguos, archivos espirituales que contenían todas sus encarnaciones y aprendizajes. Era allí que muchos comprendían patrones repetitivos, lazos kármicos y el verdadero motivo de encuentros y desencuentros en esta vida. Silvia relataba que el acceso a esos registros era profundo, pero respetaba el grado de conciencia de cada espíritu. Nadie era forzado a ver lo que no estaba listo para comprender, e incluso las verdades más duras venían envueltas en amor y sabiduría. Lo más impresionante era cómo ella describía esto con precisión: estantes de luz, libros vibrando en energía y guías que explicaban todo con paciencia infinita. Ella decía que era imposible salir de allí sin un sentimiento de paz y propósito renovado. Pero no todos permanecen en el plano espiritual por tiempo indefinido. Según Silvia, después de esa fase de aprendizaje, muchos espíritus escogen retornar a la tierra. ¿Qué motiva esa decisión? La voluntad de crecer, de evolucionar, de reparar lazos o de enseñar algo a los otros. La reencarnación para ella no era un castigo, era una oportunidad sublime, pero no es obligatoria. Algunas almas deciden permanecer del otro lado, actuando como guías, protectores o incluso instructores espirituales. Otras piden un tiempo mayor antes de volver. Silvia decía que el libre albedrío continúa existiendo, incluso después de la muerte, y que la elección de una nueva vida era hecha con profundo planeamiento, donde cada detalle, país, familia, cuerpo, desafíos, era estudiado con cuidado, siempre visando el crecimiento del alma. Esto transformaba la visión de la vida como un todo. Nada era por casualidad. En su diario, Silvia también reveló que el tiempo en el plano espiritual no era lineal como aquí. Años terrestres podían parecer minutos allá, o lo contrario. Ella escribía que muchas veces, al reencontrar a un ente querido del otro lado, él decía: «Pero yo acabo de llegar», incluso habiendo partido hace décadas en el tiempo humano. Esa percepción distorsionada del tiempo, lejos de causar confusión, traía consuelo. Al final, separaciones que parecían eternas para quien se queda, eran apenas pausas breves para quien se va. Silvia decía que esto era la prueba de que el amor nunca se pierde, él apenas cambia de frecuencia. Y cuando dos almas están ligadas por lazos verdaderos, ninguna distancia es capaz de separarlas por mucho tiempo. Este mensaje, simple y profundo, era uno de los que más emocionaban a sus lectores, especialmente los que habían perdido a alguien. Había también, según ella, locales específicos en el plano espiritual destinados al reencuentro, lugares donde amigos, amores e incluso animales de estimación aguardaban unos por otros. Silvia afirmaba con convicción que los animales también iban para este mundo. Ellos tienen alma pura y por eso llegan allá antes que nosotros. Ella describía campos floridos donde perros, gatos e incluso caballos corrían libres, reconociendo a sus antiguos compañeros humanos a la distancia. Muchos de los que la oían lloraban al imaginar reencontrar a una mascota amada. Pero para ella esto no era consuelo barato, era una certeza espiritual. Silvia decía que el reencuentro con esos seres era uno de los momentos más emocionantes del retorno al hogar, y que esas almas animales,
Muchas veces reencarnaban junto con nosotros, repitiendo lazos de amor a través de las eras. Otro punto que ella abordaba con frecuencia era el contrato de vida. Según sus visiones antes de nacer, hacemos un acuerdo con el mundo espiritual, definiendo los principales desafíos, aprendizajes y encuentros que tendremos en la Tierra. Esto no quiere decir que todo está predestinado, sino que las grandes lecciones ya fueron escogidas. Silvia decía que comprender ese contrato era esencial para aceptar el dolor con más sabiduría y la alegría con más gratitud. En el plano espiritual, ese contrato es revisado con los guías antes de la reencarnación. Y al retornar para acá, el alma acepta temporariamente olvidar todo, para que el aprendizaje sea más profundo. Saber esto cambia todo. Cambia la forma como vemos pérdidas, fracasos e incluso enfermedades. Cada una de esas experiencias puede ser parte de algo mayor, algo que el alma escogió vivir por amor a la propia evolución. Silvia también decía que el plano espiritual no era un único lugar, sino formado por diversos niveles de vibración. Cada espíritu era atraído para el nivel correspondiente a su grado de conciencia. Los más elevados, llenos de luz y armonía, acogían almas que cultivaron amor, compasión y sabiduría. Ya los niveles más densos eran habitados por aquellos que aún estaban presos al ego, al odio o a la culpa, pero incluso en esos locales no había condenación eterna. Silvia insistía que todo era temporal y educativo. No existía infierno en el sentido tradicional. Existía, sí, un lugar de profunda reflexión, donde el alma podía sentir el peso de sus actos y escoger evolucionar. E incluso en esos niveles había siempre guías dispuestos a extender la mano. La justicia divina, para ella, era inseparable de la misericordia. Esos niveles de vibración, según Silvia, funcionaban como escuelas del alma. Nadie quedaba preso allí para siempre. A medida que el espíritu despertaba para la verdad, él ascendía, naturalmente. Y ese despertar no era basado en rituales, creencias o religiones, sino en acciones, intenciones y aprendizajes. Silvia relataba que muchas veces veía almas siendo elevadas por medio del perdón, tanto dado como recibido. Cuando un alma reconocía sus fallas con sinceridad y buscaba reparar lo que causó, su vibración cambiaba. Era como si una luz interna se encendiese y con ella viniese el permiso para avanzar. Ella llamaba a esto la jornada de retorno a la luz. Una jornada que todos, sin excepción, un día harían. Incluso los espíritus más endurecidos tendrían la chance de transformarse. Esa era para ella la promesa divina más bonita. Nadie sería dejado atrás. En uno de sus relatos más conmovedores, Silvia describió el encuentro con espíritus que habían cometido errores graves en la tierra. Personas que, en vida, habían causado dolor, seguido caminos oscuros o se perdido totalmente de sí mismas. E incluso así, en el plano espiritual eran acogidos con compasión. No había punición, sino una profunda invitación a la responsabilidad. Esos espíritus eran acompañados por guías muy amorosos, que los ayudaban a entender el impacto de sus elecciones. No con humillación, sino con verdad. Silvia escribía que muchos lloraban, se arrodillaban, pedían perdón, y era en ese arrepentimiento sincero que comenzaba su redención. Ella decía que ese era el verdadero proceso de purificación, no a través del dolor impuesto, sino de la conciencia despertada, y que allí, en las lágrimas del espíritu, comenzaba el renacimiento. Silvia también hablaba sobre los maestros del otro lado, seres de luz que ya habían completado sus ciclos de encarnaciones y ahora se dedicaban a auxiliar a la humanidad. Esos maestros no pertenecían a ninguna religión específica. Eran seres iluminados que habían vivido en la tierra, superado los desafíos humanos y escogido permanecer en el plano espiritual como orientadores. Ellos actuaban en silencio, muchas veces inspirando ideas, protegiendo decisiones y enviando señales sutiles. Silvia decía que en momentos de desesperación o duda, era común que esos maestros se aproximasen susurrando intuiciones que podrían cambiar vidas,
Algunos los veían como ángeles, otros como santos. Pero para ella, eran hermanos de camino que apenas llegaron antes. Ella misma decía haber encontrado a uno de esos seres en uno de sus viajes espirituales, y que su mirada tenía la paz de 1000 encarnaciones superadas. La existencia de esos seres traía esperanza. Mostraba que el destino del alma no era el olvido, sino la expansión, que, después de todas las pruebas de la vida humana, había algo mayor esperando. Silvia creía que esos maestros estaban también involucrados en los momentos de transición planetaria, ayudando a la Tierra en sus ciclos de transformación. Según ella, cuando grandes tragedias acontecían, como guerras, epidemias o catástrofes, esos seres estaban presentes, amparando a las almas que partían y sustentando energéticamente a las que se quedaban. Ella veía esto como un acto de amor colectivo, una fuerza espiritual que no permitía que el caos se apoderase. E incluso cuando parecía que todo estaba perdido, había siempre esa presencia silenciosa guiando todo por detrás del velo, un recordatorio de que nunca estamos realmente solos. En el diario, Silvia también escribió sobre los niños que parten temprano, uno de los temas más dolorosos para cualquier persona, pero sus palabras traían consuelo. Según sus visiones, esos niños eran almas muy evolucionadas, que venían a la Tierra apenas para cumplir pequeños ciclos. Muchos de ellos escogían pasar brevemente por el plano físico para enseñar algo profundo a los que se quedaban: amor incondicional, desapego, superación, y al partir volvían inmediatamente para niveles elevados del plano espiritual. Eran recibidos con alegría, como viajeros que cumplieron una misión noble en poco tiempo. Silvia decía que esas almas tenían brillo propio y que, incluso después de partir, continuaban próximas, como pequeños guardianes de sus familias. Sus presencias podían ser sentidas en sueños, recuerdos vívidos o incluso en las sonrisas de otros niños que cruzaban nuestro camino. Otro punto que ella reforzaba era que la comunicación con el mundo espiritual era posible y natural. Bastaba elevar la frecuencia a través del amor, de la meditación o de la oración sincera. Silvia enseñaba que las señales estaban en todas partes: una música inesperada, una frase que toca profundo, un perfume que surge de la nada, un número que se repite. Esos eran modos que los espíritus usaban para decir: estoy aquí. Ella insistía que nadie necesitaba ser médium para sentir esto. Era algo del corazón, no de la mente. Y que los entes queridos fallecidos nos escuchaban, incluso si no responden con palabras. Habla con ellos, cuenta tu día, pide consejos. Ellos oyen, decía ella. Y cuanto más practicamos ese diálogo silencioso, más sensibles nos tornamos a las respuestas. La vida después de la muerte, entonces, dejaba de ser misterio y pasaba a ser un vínculo vivo. En sus escritos más íntimos, Silvia también describía la diferencia entre los sueños comunes y los sueños espirituales. Según ella, no todo sueño es creación de la mente. Muchos son verdaderos encuentros en el plano sutil. Durante el sueño, cuando la conciencia se aleja del cuerpo físico, es posible visitar el otro lado, rever entes queridos, recibir mensajes o incluso participar de reuniones espirituales. Silvia relataba que ciertos sueños tenían una nitidez imposible de ser explicada por la imaginación. Era como si el alma reconociese algo que el cerebro no comprendía. Ella recomendaba que se prestase atención a la sensación al despertar. Si el corazón estuviese en paz y el sueño aún vívido, había gran chance de haber sido real. Muchas personas, después de leer sus palabras, pasaron a registrar sus sueños con más cuidado y comenzaron a percibir patrones, señales e incluso respuestas que tanto buscaban en vigilia. Otra revelación profunda en su diario era sobre el momento exacto de la muerte. Silvia describía que, cuando un alma está a punto de partir, el plano espiritual ya está en movimiento. Guías se aproximan, el ambiente se suaviza y una especie de acogimiento energético comienza a acontecer. Incluso que los presentes no perciban,
Una calma invisible se instala. Para los que parten conscientes, hay una sensación de deslizamiento, de levedad. Ya los que parten durmiendo o inconscientes son guiados con delicadeza, casi como en un sueño tranquilo. Silvia decía que nadie moría solo. E incluso en los casos más difíciles, había siempre una presencia espiritual tomando la mano del alma. Ese proceso era descrito como un nacimiento al revés. En vez de llorar al entrar, sonreímos al salir. Un pasaje que, según ella, debería ser visto con más reverencia que miedo. Silvia también compartía lo que llamaba los salones de la elección. Después del período de revisión y descanso, algunas almas eran llevadas a ese lugar, donde podían escoger su próxima misión. Allí ellas veían las posibilidades. ¿Quiénes serían? ¿Dónde nacerían? ¿Cuáles desafíos enfrentarían? Era un proceso de cocreación entre el alma, los guías y el plano divino. Algunas almas escogían misiones difíciles por amor para ayudar a otras. Otras preferían lecciones más leves. Silvia decía que todo era respetado. No había presión, solo orientación. Lo curioso es que, según ella, incluso los que nacían en realidades duras, como guerras o hambres, tenían un propósito profundo por detrás. Nada era aleatorio. Incluso los mayores sufrimientos contenían semillas de evolución. Saber esto, escribía ella, era como ganar una nueva visión sobre el mundo, más compasiva, más amplia, más espiritual, y ella iba más allá. Silvia también relataba haber visto almas que volvían a la tierra no como humanos, sino como fuerzas de la naturaleza. Algunas encarnaban brevemente como animales, árboles, vientos. Parecía extraño a primera vista, pero hacía sentido en su visión espiritual. Esas experiencias servían para restaurar el equilibrio interno, disolver el ego y reconectar el alma con la esencia del planeta. Era como una pausa cósmica, un tiempo de silencio profundo antes de un nuevo ciclo humano. Ella decía que esas elecciones eran raras, pero extremadamente curativas. Mostraban que la vida era mucho más que solo la experiencia humana, y que, en el fondo, todo estaba interligado: personas, naturaleza, espíritu. Silvia veía la Tierra como una escuela viva, donde cada forma de existencia enseñaba algo, un campo de aprendizaje tan vasto que incluso los más sabios aún tenían que descubrir. En los momentos finales de sus anotaciones, Silvia comenzó a reflexionar sobre lo que había aprendido a lo largo de su jornada. Ella decía que el mayor error de la humanidad era creer que estaba separada de lo divino. Para ella, el plano espiritual no era un lugar distante, sino un estado de conciencia, y que podíamos acceder a él en vida si cultivásemos amor, verdad y conexión. Su misión, decía ella, nunca fue probar nada, sino apenas compartir lo que vio, en la esperanza de que alguien en algún momento se acordase de la propia origen. Silvia creía que todos nosotros ya conocemos esas verdades. Ellas están grabadas en el alma. Solo necesitamos de coraje para recordar. Leer sus palabras, entonces, era como mirar en un espejo antiguo y reconocer algo olvidado, algo que siempre estuvo allí. Una luz familiar, suave, persistente, la misma luz que nos espera del otro lado. Ella dejó un pedido: que no tuviésemos miedo de la muerte, que en vez de eso viviésemos con más conciencia, sabiendo que cada gesto, cada pensamiento, cada palabra tiene peso eterno. Silvia insistía que la vida era preciosa porque era una preparación y que nadie, absolutamente nadie, volvía del otro lado de la misma forma que fue. Algo se transforma para siempre. Ella deseaba que sus palabras sirviesen como un abrazo espiritual y que al compartir esos mensajes ayudásemos a otros a también acordarse de la verdad. Si has sentido algo profundo al oír esto, quizás tu alma ha reconocido ese llamado. Entonces, permítete ir más allá. Suscríbete, comparte, lleva adelante esa luz. Porque a veces, todo lo que un alma necesita para despertar es oír, de nuevo, una verdad antigua. Entre las páginas más personales de su diario, Silvia también reveló cómo sus experiencias con la vida, después de la muerte, transformaron su forma de vivir.
ella pasó a ver cada encuentro como sagrado, cada desafío como un espejo y cada dolor como un puente. Percibió que muchas veces aquellos que más nos hieren son almas que, antes de nacer, aceptaron ese papel para enseñarnos algo profundo. Esto no significa justificar abusos o sufrimientos, sino reconocer que incluso los vínculos más difíciles pueden cargar lecciones valiosas. Silvia decía que perdonar no era olvidar, sino liberarse de la energía que nos prendía al pasado, y que, al hacer eso, el alma se tornaba más leve, lista para seguir su jornada sin las cadenas del rencor. Vivir con conciencia de la vida después de la muerte era, para ella, el camino para vivir mejor aquí y ahora. Un recordatorio de que todo lo que hacemos resuena en la eternidad. Otro punto marcante en sus revelaciones era sobre los grupos de almas. Según Silvia, muchas veces encarnamos junto a las mismas almas en diferentes vidas, desempeñando papeles diversos, ora como padres, hijos, hermanos, amigos o incluso rivales. Esos grupos evolucionan juntos, alternando experiencias para aprender el amor incondicional en todas las formas. Ella decía que es por eso que sentimos afinidad instantánea con ciertas personas, como si ya las conociésemos de algún lugar, y también por eso que algunos encuentros son intensos, desafiantes o marcantes, son reencuentros. Silvia explicaba que, al reconocer esos lazos, podemos escoger actuar con más sabiduría, cerrando ciclos de dolor y creando relaciones más conscientes. Todo en la vida era parte de una danza de almas, y entender esto era como encontrar el mapa oculto de nuestras relaciones más profundas. En diversos momentos, Silvia afirmaba que la vida después de la muerte no era algo a ser temido, sino comprendido. Ella decía que si hubiese más diálogo sobre esto, menos personas sufrirían tanto al perder a alguien. La muerte, en su visión, era una travesía, y el luto un proceso de cura, no de olvido. Muchas veces, quien parte necesita sentir que puede seguir en paz. Cuando quedamos presos al dolor, a la culpa o al apego, eso puede dificultar ese pasaje. Por eso, ella incentivaba que dejásemos palabras de amor, oraciones sinceras y principalmente que liberásemos al otro con gratitud. Silvia decía que ninguna alma quiere ver a sus entes queridos presos en el sufrimiento, que, del otro lado, todo es comprendido con más claridad, y que el amor ese sí continúa creciendo entre los mundos, más fuerte, más puro, más eterno. En sus visiones más simbólicas, ella describía el plano espiritual como una especie de gran biblioteca, no una hecha de libros físicos, sino de experiencias. Cada alma era como un volumen único, repleto de historias, errores, superaciones y sabidurías. Al retornar para allá, nos tornábamos lectores y escritores de esa obra. Compartíamos lo que aprendimos, oíamos lo que los otros tenían que decir, y así contribuíamos con la sabiduría universal. Silvia veía esto como la base de todo: intercambio, crecimiento y servicio. La muerte, por lo tanto, no era el fin de un camino, sino la entrada en un nuevo ciclo de participación activa en el todo. Eso daba un nuevo sentido a la vida. No vivíamos apenas para nosotros, sino para la evolución del colectivo. Cada acto de bondad, cada perdón ofrecido, cada paso de coraje alimentaba esa gran obra que nunca dejaba de crecer. Silvia también escribía sobre el sentimiento de hogar que tantas almas relataban al llegar al plano espiritual. Era como volver para un lugar conocido, donde todo hacía sentido. Muchos se acordaban de quiénes realmente eran, como si un velo fuese retirado de los ojos. Ella decía que ese hogar no era una ciudad o un templo específico, era un estado de conciencia, un espacio interno donde el alma se reconocía en su totalidad. A lo largo de la vida nos alejamos de eso, olvidamos, nos perdemos, sufrimos, pero al morir, según sus visiones, reencontramos esa centella original. Silvia llamaba esto el retorno al origen, y decía que incluso aquí en la tierra era posible sentir ecos de ese hogar, en momentos de paz profunda, de amor verdadero, o cuando sentimos una conexión inexplicable con algo mayor.
Esos instantes son ventanas para lo eterno. Uno de los mensajes más impactantes dejadas por Silvia es que el cielo y la tierra no están separados. Estamos inmersos en una realidad espiritual todo el tiempo, apenas no la percibimos con los ojos comunes. Para ella, desarrollar esa sensibilidad era como sintonizar una nueva frecuencia. Y cualquiera podía hacer eso. Bastaba silenciar, sentir y confiar. Ella creía que cuanto más personas despertasen para esa realidad, más leve y consciente se tornaría el propio mundo. La muerte dejaría de ser tabú y la vida ganaría más propósito. Silvia veía en eso un llamado colectivo, una urgencia del alma humana en recordar quién es, de dónde vino y para dónde va. Sus palabras no fueron escritas para impresionar, sino para tocar. Y quizás sea por eso que hasta hoy tantas personas sienten como si ella aún estuviese cerca, susurrando verdades que liberan. A lo largo de sus anotaciones, Silvia relató que muchos espíritus, al retornar al plano espiritual, sentían un profundo alivio, como si finalmente hubiesen quitado un peso de los hombros. No el peso de la muerte, sino el de la ilusión. Ilusión de separación, de soledad, de desamparo. Al despertar del otro lado, percibían que nunca habían estado solos. Siempre fueron acompañados por sus guías, por seres de luz, por un amor silencioso que los envolvía incluso en los momentos más sombríos de la vida terrena. Silvia decía que ese despertar era como sumergirse en una verdad simple y poderosa: todo está interligado, y que incluso las decisiones más difíciles fueron hechas con base en un propósito mayor. Esa visión, según ella, no disminuía el dolor humano, sino que la colocaba en perspectiva como parte de una jornada más amplia, más rica, más amorosa. En los últimos trechos de su diario, Silvia escribía sobre el reencuentro con su abuela Ada, una figura central en su vida espiritual. Ada había sido su mentora, guía y primera fuente de sabiduría. Silvia relató que, al encontrarla en el plano espiritual, sintió un amor tan intenso que no cabía en palabras. Era como volver para el regazo de todo lo que soy, escribió. Ellas se comunicaban sin palabras, apenas con sentimientos. Ada la llevó para lugares que Silvia solo había visto en sueños. Jardines que curaban, lagos que revelaban memorias, salones donde almas en evolución estudiaban sobre el amor. Ese reencuentro, más que una alegría, fue una confirmación. Silvia entendió que todas las visiones que tuvo en vida no eran fantasías, eran recuerdos. Fragmentos de la verdad que su alma siempre conoció, pero que solo ahora podía abrazar por completo. Ella también compartía que, después de todo lo que vivió, su mayor deseo era que nadie más temiese lo que viene después del último suspiro. Para ella, la muerte no era un castigo, una punición o una pérdida. Era el reencuentro con lo que nunca nos dejó. Silvia decía que el mayor sufrimiento humano venía del olvido. Olvidamos nuestra origen, nuestra misión, nuestro destino. Pero la muerte, de forma paradójica, devolvía ese conocimiento. Era un retorno, no una despedida. Y que vivir con esa certeza cambiaba todo. Traía levedad, coraje y propósito. Ayudaba a escoger mejor, a amar con más presencia, a perdonar con más facilidad. Silvia creía que si pudiésemos mantener esa memoria viva en nuestros corazones, incluso en medio a los dolores del mundo, ya estaríamos tocando el plano espiritual con los pies aún en la tierra. Muchos cuestionaban a Silvia sobre el miedo del juicio, y su respuesta era siempre la misma. El juicio verdadero es hecho con amor. Es la propia alma que se mira en el espejo. Ella explicaba que no había cielo de privilegios o infierno de castigos, sino estados de conciencia, y que al vernos con total claridad, sentimos todo lo que causamos, el bien y el mal. Pero ese sentir no viene para punir, viene para transformar, para despertar empatía, humildad, compasión. Silvia decía que ese era el verdadero arrepentimiento, no el que nace del miedo, sino el que nace de la comprensión, y que después de él, el alma nunca más es la misma.
Ella se renueva, se purifica, se expande. La justicia divina para Silvia era un abrazo que enseñaba. Un amor tan grande que no desiste de ninguna alma. Un amor que espera, guía y cura. Siempre. En su último registro, Silvia escribió algo que muchos consideran su mensaje final. La vida continúa. El espíritu es eterno. Y el amor es la única verdad que atraviesa todos los mundos. Con esas palabras, ella sellaba no apenas su diario, sino un legado espiritual que continúa a resonar en el corazón de millares. Al compartir sus visiones, ella no buscaba crear una nueva doctrina, sino reascender una memoria ancestral, aquella que dice que somos más que carne y hueso, más que nombre e historia. Somos conciencia, somos jornada, somos luz en aprendizaje. E incluso cuando el cuerpo se va, esa luz sigue adelante, guiada por algo mayor. Sylvia Browne no está más entre nosotros físicamente, pero sus mensajes continúan despertando almas, como llaves silenciosas que abren puertas olvidadas dentro de nosotros. Y si has llegado hasta aquí y has sentido algo tocar tu corazón y te has emocionado con esas palabras, sepas que esto no es casualidad. Quizás tu alma ha reconocido algo que ya sabía. Quizás has sentido la presencia suave de alguien que amas. O quizás estás apenas acordando, poco a poco, de quién eres de verdad. Que este video sirva como un recordatorio, un abrazo, una semilla. Comparte este mensaje con quien necesita de luz. Deja tu comentario, tu experiencia, tu duda. Y si quieres continuar esta jornada de revelaciones espirituales, suscríbete al canal, porque aquí, juntos, estamos recordando verdades antiguas, aquellas que el alma nunca olvidó. Y mientras haya amor, mientras haya búsqueda, mientras haya fe, Sylvia Browne seguirá viva, a través de cada corazón despierto.